estamos especialmente felices el día de hoy porque nos visita Juan Carlos Soblita Saba, director de la Federación Peruana de Fútbol, gloria de nuestro balompié, y también un hombre con una capacidad enorme para reinventarse. Y ahí justamente quiero empezar la entrevista. Juan Carlos fue un futbolista exitoso, un entrenador exitoso y un directivo exitoso. Juan Carlos, ¿tú dirías que esa es una de tus principales características de la personalidad? Bueno, yo recuerdo cuando vine a Lima, yo vine a estudiar medicina. Claro. Y me terminó ganando el fútbol. Y cuando fui a explicarle a mi padre que dejaba la medicina, y yo estaba en los 2 años de premédica, y en el segundo año de premédicas, y le explico a mi papá que en la U ya necesitaba entrenar y que quería ser futbolista profesional. Lógicamente él se sintió muy mal y recuerdo cuando le digo, no te preocupes que yo me estoy dedicando a esto para ser exitoso. Yo me estoy dedicando a esto para ser el mejor en lo que hago. Solo Dios sabe después, Dios sabrá que si lo logro o no, pero no te preocupes, no te preocupes. Y yo voy a seguir estudiando otra carrera, que lógicamente lo hice más por él que por mí. Puedo ser absolutamente honesto. Como si seguí en la universidad en administración, en contabilidad, no la terminé. Yo soy hasta cierto punto un bachiller, pero no la terminé porque ya me contrataron en México y ahí tuve que dejar totalmente todo. Pero eso me viene desde chico. Yo creo que todos, si tuviéramos esa mentalidad del éxito, este país sobre todo sería diferente. Nosotros no comulgamos mucho con eso, comulgamos un poco más con el sentido de la derrota que del éxito. No, pero hay algo que a mí me sorprende especialmente, que es la capacidad de adaptación, ¿no? Porque, por ejemplo, futbolísticamente, y vamos a ver un poquito de fútbol nomás, tú supiste en qué momento volverte una especie de volante, eras nominalmente un delantero, pero cuando ya la velocidad no era la misma, supiste ser tácticamente muy importante para el equipo. Y eso después se reflejó también en tu trabajo como director técnico. O, por ejemplo, en el ojo clínico para darte cuenta que Gareca era el indicado, ¿no? Porque de ti dependió que Gareca se hiciese cargo de la selección. Yo tuve la suerte cuando fui jugador de jugar acá, sobre todo en el Perú, con un grupo de jugadores notables, de compañeros. Yo siempre digo que se adelantaron a la época, nos adelantamos a la época. Nosotros sin necesidad de... A ver, si estuviéramos en este momento jugando con la preparación física actual, con todas las facilidades que tienen los jugadores para tener una condición atlética mucho mejor, con el trabajo táctico actual, ese equipo sería invencible. Pero nosotros nos adaptamos a la época adelantándonos a ella. Y no solo yo, por ejemplo, en el caso, a ver, en el 81, cuando Patrulla y yo volanteábamos tirándonos para atrás, el medio campo de la selección peruana era Velázquez, Cueto, Uribe, Patrulla y yo, y Julio César libre delante de nosotros, y de punta Guillermo La Rosa. Entonces, eso se lo dijimos a Tim aceptó esa posibilidad y tuvimos tanto éxito que en esas eliminatorias del 81 fuimos un equipo de un rendimiento superlativo. Pero a mí particularmente siempre me gustó analizar. Había una vez un muy buen amigo, Chupa Arriola, me decía, la diferencia es que tú no eras solamente un jugador de fútbol que jugaba al fútbol, sino que sabías jugar fútbol. Y yo creo que ahí es donde radica el éxito de un jugador para ir más arriba o quedarse. Un jugador tiene que, por eso yo no concibo que un jugador de fútbol esté jugando, por ejemplo, hay un partido de la Champions League estando los mejores jugadores y un jugador esté prefiriendo jugar el PlayStation o no sé qué otros
artefactos de ver ese partido. Claro. Porque tú aprendes a través de acá, de la lista. Tú vas viendo, y yo quiero jugar como este, quiero jugar como el otro. Pero en ese sentido, Juan Carlos, también ha habido un compromiso tuyo con la estética, ¿no? Porque tus equipos, los equipos que tú has dirigido, han sido equipos además muy ligados al fútbol que te gustaba a ti y a tu personalidad. O sea, no han sido nunca equipos que reculaban, equipos defensivos, sino equipos que iban a buscar ordenados, pero además buscando un fútbol asociado y un fútbol artístico. ¿Y eso de dónde te viene? ¿De dónde te viene el sentido estético? ¿Familiarmente te inculcaron un poco de arte desde chico? Yo crecí admirando a un tío hermano de mi madre, de mi mamá, el tío Amador Saba, que jugó en Nacional de Mollendo, el equipo donde jugamos todos de la familia Saba, Oblita Saba, yo, y él llegó a jugar en la U, en la época de Lolo y todo lo demás. Después se fue a Chile a estudiar y bueno, ya hubo los vaivenes de esa época que no le permitieron jugar. Y él jugaba el fútbol elegantemente. Yo lo veía jugar en Moviendo y quizá ahí me quedó eso. Ahora, yo creo que el tema de cómo quieres tú plantar a tus equipos en el campo tiene que ir de acuerdo a lo que tú sientas. Muchas veces me ha sucedido que he tenido que hacer jugar el equipo frente a rivales distintos de una manera también que a mí no me satisface, pero que lo tienes que hacer jugar porque el bien del equipo está por encima de eso, está por encima de todo. Yo tuve dos equipos que para mí fueron, con los cuales yo disfruté como técnico, pero disfruté, que es raro que un técnico disfrute en el banco. Un técnico siempre está sentado, yo siempre digo, en la silla eléctrica. Esos dos equipos fueron el Cristal del 94 y del 95, ese equipo que vino desde el 90, 91, se fue formando, pero el 94 y 95 fue, digamos, llegamos a lo que realmente yo quería de un equipo, donde cada jugador sabía perfectamente lo que tenía que hacer y que todos eran jugadores con un talento innato. Y el de Liga Deportiva Universitaria. Sí, claro. Ese equipo del 2004-2005, que ese sí, casi todos los que llevé a ese equipo después fueron campeones de la Copa Libertadores. Es un equipo que jugaba muy bien al fútbol. Yo disfrutaba viéndolos jugar. No es fácil esto, pero es cuestión de feeling y de hacerlos entender cómo quieres llegar a eso. A veces sale, a veces no. Juan Carlos, debe haber sido difícil para ti, aunque eras un profesional, dirigir, por ejemplo, a LDU de Quito frente a la U, y además que el equipo al que dirigías golee 5-1 al equipo en el que te formaste y fuiste subcampeón de la Copa América. Sí, era complicado. Para mí siempre fue complicado cuando dirigí en el exterior, cuando dirigí en Liga de Quito, básicamente, enfrentar equipos peruanos, pero sobre todo a la U, porque yo me formé en la U, yo fui hincha de la U desde niño y era súper complicado, pero tú lo has dicho, yo soy un profesional y en ese momento yo quería que gane Liga y si teníamos que ganar de esa manera, mejor todavía. Lo que pasa es que ese equipo de Liga era un equipo en Quito sobre todo, que aprovechaba mucho el tema de los 2.800 metros, pero sobre todo la cancha, que siempre estaba en muy, muy buenas condiciones y muy rápida. Ya en la altura es rápida la pelota, más la cancha como era mucho más rápida que la de la Atahualpa. Y sí, lo pasamos por encima la U en ese momento. Éramos un equipo superior. Ese mismo equipo le había ganado también a Cienciano, campeón de la Sudamericana, 4-0 en Quito. Entonces. Jugaba muy bien. La última de fútbol. Jugaba bien. Sí. Ayer pude ver justo el partido del Parque de los Príncipes. No te voy a preguntar, pero qué injusticia el primer gol que te anulan, ¿no? Qué partidazo jugó ese.
Hasta ahora no se entiende. Pero el pase de Guillermo, el pase de Guillermo es El excepcional. pase La de gente Guillermo. lo tenía Guillermo como menos hábil que los demás y ese pase es una No, joyita. no, lo que pasa es que Guillermo era diferente, pero cuando tenía que jugar y acercarse a nosotros, o sea, ese equipo tenía la virtud de salir desde atrás jugando. Lo que hacen muchos equipos, ahora lo hacía ese equipo de Sí. Perú. Y Guillermo era nuestra salida larga cuando teníamos ciertas complicaciones, pero cuando había que juntarse, ahí estaba, ahí estaba. Era el jugador diferente, pero que era para nosotros de los más importantes. Él no El podía fallar abrelatas. en ese equipo, no podía faltar en ese equipo. La última de fútbol. ¿Cómo sabías que Gareca era el hombre? No, no es que sabía, pero sí, a ver, yo siempre digo que tengo un ángel de la guarda que siempre está a mi lado y me protege. Recuerdo que cuando entré a trabajar acá como director deportivo, todos hablaban de técnicos top. El técnico top tiene que venir a Perú, el súper técnico, y yo les preguntaba a los directivos, le preguntaba a Edwin, en ese momento, que es el que me contrata, Edwin Oviedo, pero Edwin, ¿qué es para ti un técnico top? Para mí un técnico top es Guardiola, Mourinho, Simeone, Jürgen Klopp, que en esa época recién empezaba, y cosas por el estilo. Yo le dije, esos no van a venir al Perú. Entonces empezaron a surgir algunos nombres, pero yo lo tenía en la cabeza desde un primer momento a Ricardo porque lo había seguido. No te olvides que Ricardo trabajó acá en la U Claro. y yo era técnico de Cristal, nos habíamos enfrentado. Y, y yo lo había seguido en Vélez sobre todo. Y en Vélez tenía la particularidad, creo que estuvo 5 años, si no me equivoco, tenía una virtud muy grande, Ricardo, que cada año le transferían jugadores Exacto. y cada año sacaba jugadores y siempre estaba peleando arriba. Entonces, y dije, Ricardo trabaja en la pobreza que tiene ciertos equipos de fútbol. Y nosotros tenemos eso. El tema de que se había dirigido selección o no, para mí era irrelevante. No es necesario haber dirigido selección. Y quizás mi mayor virtud fue convencer a Edwin de que era Ricardo. Y acá en esta oficina, donde estoy sentado haciendo esta entrevista, agarré el teléfono un día sábado y le dije a Edwin, cuando estaba en Buenos Aires y se estaba finiquitando el tema económico, y le dije, Edwin, o traes a Edwin o esto, o traes a Ricardo o esto se va al tacho, porque habíamos tenido un problema con Rueda y que había hecho algunas declaraciones al respecto de una posible contratación de él y cosas por el estilo. Y ahí Edwin tuvo la gran virtud de cerrar con Ricardo y el día martes estuvo acá y bueno, después esa gran aventura es la que todos conocen. Juan Carlos, también te llevó a Bélgica, bueno, a México, a Bélgica. ¿Cómo era vivir en Bélgica? ¿Cómo era el idioma? ¿Cómo hiciste para Pues, sobrevivir por allá? a ver, yo soy bien enamorado de Europa, después de haber vivido en Bélgica mucho más. Para mí Europa es ahora mi esposo y yo nos arrepentimos de no habernos quedado en Bélgica a vivir. Pero ¿En bueno, serio? si no si no hubiéramos regresado, no tendríamos los nietos que tenemos ahora. Claro. Siempre le digo eso. Eh, en Bélgica se hablan 2 idiomas, hasta 3 diría yo, y quizá algunos dialectos más. Es un país pequeñito, pero que se habla el flamenco, el flamón, y el wallón, de la Wallonie. La Wallonie es la parte francesa y el flamenco la parte neerlandesa. Yo fui a Lieja, en Seren, y en Seren se habla francés. Claro. A mí me puso desde que llegué un profesor en francés el club y a los 2 meses no lo aguanté más porque era todo el día. Y yo le digo, no, yo un momentito, yo también quiero dedicarme al fútbol, a entrenar y a descansar y a esperar a mi familia. Entonces le dije a los dirigentes, ustedes no se preocupen que yo voy a aprender francés. No de la manera como quizá sería si voy a la universidad o al colegio,
pero lo voy a aprender. Entonces yo lo que hacía era todo el día en el hotel tener prendida la televisión en francés, mañana, tarde y noche, noticieros en francés, programas en francés, y compraba todas las revistas y periódicos, libros todavía no en francés, porque ahí iba a ser por gusto, pero sí las revistas, compraba hasta, bueno, el equipo francés, lo Claro. compraba y leía, y leía, y leía. A los 2 meses ya lo entendía, y ya me entendía. A los 2 meses ya lo entendía y me entendía. Yo hablo el francés muy latino, muy a lo latino, para escribir se me complica porque no Claro. fui a la escuela, pero me hice entender con los 4 años, en los 4 años que estuve ahí. Muy De, bien. de, de hecho, yo me acuerdo de una transmisión, porque también alguna vez has estado en televisión comentando un partido de fútbol junto a Lucho Isuski, la victoria de, claro, de Bélgica contra Rusia, con gol de Nico Klaesek Nico y Klassen. el amigo de Olitas. ¿Tú te Bueno, acuerdas? Nico llegó muy jovencito a Serén. Claro. Nico es flamón, es flamón, él es neerlandés, o sea, él hablaba, yo hablaba mejor francés que él, me acuerdo, con eso te puedo decir todo. Yeah. Pero un jugador que desde que llegó con 19 años al club, llegó de un equipo chico de la parte flamona, flamenca, y se le vio que iba a llegar a ser un crack, que llegó a ser un crack, ya jugó en clubes, hasta en Inglaterra me parece que fue a jugar. Así es. Contabas, Juan Carlos, que en Bélgica te pusiste a leer en francés. De más chico, ¿qué cosa te gustaba leer? ¿Cómo nace tu afición por la Mira, lectura? a ver, a mí me empezó a gustar la lectura desde que era un niño moviendo, me recuerdo leyendo cómics, ¿Ya? lo que eso llamamos cómics, que son las revistas. Sí, Yo claro. pedía, prestaba revistas a mis amigos, a mi papá me compraba. Yo crecí leyendo cómics. Esa es la verdad. Ya cuando yo vengo ya acá a Lima a estudiar a los 16, 17 años, ahí yo empiezo a leer más, a leer más. A ver, yo no soy un especialista en literatura, pero me encanta leer. O sea, el leer a mí me abstrae, me saca de este mundo en que vivimos y me lleva y me adentro en el libro, entro en el libro, estoy con los personajes. Y, y realmente yo siempre decía cómo me hubiera gustado tener ese talento para escribir como estos artistas de la escritura. Y de ahí me vino mi gusto a la lectura, que a veces la tengo, me da por leer 4, 5, 6 meses y no paro, y a veces como hay un arret, ¿no? Paras, no sé por Una qué, pero pausa, ¿no? una Claro. pausa, una pausa. Claro, no, no, y nos nombraste lectores como, perdón, escritores como León Tolstoy, como García Márquez, eres un... Mira, yo tengo en mi casa casi todos los libros de García Márquez, casi todos los libros, no todos, de Vargas Llosa. Eh, a ver, yo escogí 2 libros de García Márquez porque uno me parece la obra maestra. Lo he leído 4 veces, Cien años de soledad, y las 4 veces, a la cuarta vez encuentro algo nuevo, siempre encuentras algo nuevo. Tiene un hilo, la narrativa, que vas encontrando a la medida que lo sigues leyendo algo nuevo. Y la otra que escogí también es El coronel no tiene quien le escriba. Claro. A mí bueno, no sé si lo podré decir, pero lo voy a decir porque es literatura. Como Claro. termina el libro y dice, ¿qué va a pasar? Le dice la mujer si el gallo no lo podemos vender o no va a llegar el cheque, ¿qué vamos a comer? Comeremos mierda. Me parece notable, Sí, claro. ¿no? Y el año pasado, cuando empezó la pandemia, leí casi todo el año, pero releí. No es que compré el libro, releí. Y volví a leer a un autor que a mí me impactó mucho, un directivo de Liga de Quito me dice, sé que a usted le gusta leer, profe. Me dice, sí. ¿Usted conoce a Sándor Márai? Yo no tenía idea.
Premio Nobel me parece que fue. Me parece que fue, No claro. creo, no sé si le dieron ¿No? el premio Nobel. Él es húngaro, ¿no? Húngaro, Húngaro. húngaro. Claro. Tipo que tuvo que, prohibieron sus libros por el tema este del régimen. Tuvo que salir como refugiado político, después vivió en los Estados Unidos, terminó suicidándose. Pero me encantó su narrativa y hay un libro que para mí siempre, he leído casi todos los de él, pero hay uno que es El último encuentro que me pareció notable, porque son personajes, a ver, los personajes en los libros de estos genios te enseñan realmente cómo es el mundo, te enseñan realmente cómo es el mundo, te enseñan cómo es el ser humano con sus virtudes, sus defectos. Y es así, la literatura a mí me hace feliz. Yo ahorita, por ejemplo, estoy un poco en pausa. Ahorita estoy en pausa porque Bueno, tengo todos estos temas de la selección. claro. Pero he empezado a leer a Proust, En busca del tiempo perdido. Qué difícil, ese es un libro difícil. Yo lo he empezado a leer y ya se me complicó un poco. ¿Te das cuenta? Claro. Pero entonces he dicho, perfecto, lo voy a guardar un poquito, voy a parar porque me voy a concentrar previo al primer partido y ahí en el hotel lo leeré. ¿No? Y de chico, Juan Carlos, ¿qué cómics leías? Superman, 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 Batman y Robin, claro. la pequeña Lulú, cosas de todo, lo que me Pero caía. tú me pusiste que tu héroe de ficción favorito era el Sí. zorro. Así, pero Eras, ¿por qué? a ver, ¿Por qué? Porque en Mollendo queda 1100 kilómetros al sur claro, de Arequipa. Lima, es el puerto de Islay, eh, provincia de Islay, distrito de Mollendo, y los caseríos son del Valle de Tambo, donde está Tía María. ¿Vamos? Este, eh, todos los días cambiaban de película en el cine Mollendo. Yo empecé a ir todos los días, casi todas películas mexicanas. Pero sábado y domingo ya eran películas un poquito más modernas, sobre todo el domingo era la película de estreno. Pero el día sábado, previo a la película, siempre daban la serial del zorro, en blanco y negro. Perdón, Y el, ¿qué es una serial? Explícanos un poco, Juan Carlos, a que los. todas las semanas te daban un capítulo. Ah, ya. Entonces, Un, como que dejaban, o sea, iba a terminar, se estaba así muriendo es. el zorro y seguían. Entonces siempre terminaba el día del sábado en que el zorro estaba rescatando a la heroína o rescatando a un amigo y tú se veías que el tren se caía y esperaba con ansias el día sábado para ver cómo el zorro se levantaba y mi héroe salvaba a su gente. Por eso es que cuando te dicen que personaje ficticio, digo, el zorro, porque se me quedó esto siempre en la cabeza, ¿no? Tú sabes que justo antes de la entrevista hablábamos con Miguel respecto a eso y él me hacía reparar en cuanto a la heroicidad del deportista también, que de alguna manera, pues, el zorro es una especie de héroe y el deportista también tiene características heroicas, ¿no? Para un pueblo, sí, sin duda, ¿no? Hay sobre todo, a ver, sobre todo a ver, antes, donde no existía la televisión y donde tú, de tanto en tanto, a través de la radio, escuchabas simplemente, como en el caso de Pelé. Yo siempre digo que Pelé, si hubiera existido en la época de la televisión, en el buen momento de Pelé, si hubiera existido la televisión de ahora, todos estuviéramos mal de la cabeza de verlo jugar. Era una cosa, era de otro nivel. Este, y, y, y sí, yo creo que el fútbol es un fenómeno social en este momento y ese fenómeno social hace héroes. A mí me mortifica mucho cuando se hace héroes, pero héroes que no son realmente héroes, sino héroes a través del marketing, héroes a Claro, través de una empresa que hay atrás de ellos. sí, claro. Yo, 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 a ver, yo veo jugar a Messi y disfruto tanto que apago la televisión para verlo solamente, apago el volumen solamente para verlo. Y cuando lo critican tanto a Messi, algunos sobre todo en Argentina, yo decía, oigan,
es que esta gente no se da cuenta que hemos tenido la suerte de ver jugar a Messi. El simple hecho de ver y compartir esos momentos con Messi es algo que nos llena. Yo ahora, por ejemplo, no veo Messi salió de Barcelona y no veo a Barcelona. Se convirtió en un equipo totalmente terrenal. Y Messi era tan grande, es tan grande, que hacía jugar este equipo del Barcelona. Pues ese es un héroe del fútbol, ese es un héroe. Claro, pasó cuando, por ejemplo, Maradona se retira, pasaron muchos años para que uno vuelva a disfrutar del fútbol. A ese, ¿no? Y va a pasar. Por eso te digo que nosotros tenemos que disfrutar de esos héroes. Los que estamos en el fútbol tenemos que disfrutar de esos héroes, porque de tanto en tanto salen. Para mí, los más grandes, sin lugar a dudas, han sido Pelé, Maradona y Messi. No pongamos uno por encima del otro. Son jugadores de otro nivel. Son jugadores de otro nivel. A ver, después has tenido muy buenos jugadores por épocas. Por épocas. ¿Te das cuenta? Johan Cruyff, Franz Beckenbauer, Ronaldo el Gordo, Ronaldo. ¿Quién más? Romario, que para mí fue un centro delantero notable de área, y quizás saques algún otro por ahí. En este momento tenemos a Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, acá hay una cosa que nadie toma en cuenta, pero creo que lo escuché una vez a Hristo Stoichkov, cuando dijo, lógicamente Messi está por encima, por una razón muy simple. ¿Por qué no comparan a Cristiano Ronaldo ni con Pelé ni con Maradona? Nunca lo comparan con Pelé y con Maradona. Lo comparan solamente con Messi. Y a Messi lo comparamos con Pelé y Maradona. Claro. Entonces, ahí está todo. Cristiano Ronaldo es el prototipo del jugador del siglo XXI. Es el jugador atlético, súper profesional, goleador, un animal del gol, un tipo que es una cosa increíble para eso, pero que creo que no llega a ese nivel de estos que te estoy nombrando, ¿no? Un goleador. Yo creo que está entre los mejores goleadores de la historia, sin duda, ¿no? Es un animal del gol que vive y juega para los equipos para hacer gol, nada más. Él puede inclusive a veces dar la impresión de que el equipo gana y él no hace gol y se siente mal. ¿Te das cuenta? A veces te pierdes de la fantasía, de la jugada que no necesariamente termina en gol tan peruana, por ejemplo, ¿no? ¿Quién fue una así chiquitita? ¿Quién fue el mejor compañero con el que jugaste? El mejor futbolista con el que tú te ha tocado jugar, compañero peruano. Yo me entendía muy bien con Percy Rojas, con mi compadre Percy. Ahora he jugado, por ejemplo, en la selección, había dos jugadores, mis compañeros todos estaban en un nivel superlativo, pero había dos jugadores con los cuales yo los miraba y podía entender claramente lo que iba a suceder. Uno es Julio César Uribe, pero el mayor nivel para mí, en el sentido de comprensión de uno con otro, fue el Oro Cueto. Sí, el Oro Cueto. Porque con César nos mirábamos y yo ya sabía dónde me iba a meter la pelota. Yo ya sabía cómo iba. Y él sabía perfectamente cómo iba también yo a los espacios. Sin haber jugado juntos nunca en ningún club, simplemente a nivel de selección. Entonces, esos dos jugadores, Julio César para mí fue un jugador de un nivel, pero brillante. Lo que pasa es que a Julio César lo ganó un poco a veces esos problemas que tenía en los clubes donde iba. Y él mismo lo reconoce, ¿eh? Y él mismo lo ha reconocido. Cuando yo estaba en Bélgica, él estaba en el Cagliari de Italia. Y en la primera etapa del torneo italiano fue elegido el mejor jugador extranjero de la liga italiana. Todos ya hablaban, y ojo que en esa época solo había 2 jugadores extranjeros por equipo. Claro. No había más. Y te estoy hablando de Europa y de todos lados. En esa época no había Comunidad Europea. Y terminó el año y no fue a ningún otro equipo de Italia. Pero yo a veces lo veía jugar a Julio César y me perdía por la manera como jugaba. Tenía unas dotes. Él es alguien que hacía pensar que el fútbol, que el fútbol es arte. Entonces hablemos de otras artes, Juan Carlos. Por ejemplo, música. ¿Qué tipo de música te gusta? Sabemos que Caetano Veloso, pero que eres
fanático de los Beatles, ¿cuál sería tu Beatle preferido? Tu Beatle directo de todos los miembros. Lógicamente, los que componían mejor, que eran Paul McCartney y Lennon, ¿no? Lennon era, yo creo que mucho más, no le costaba tanto trabajar, me parece, sus canciones. Paul McCartney posiblemente tendría que trabajar más sus canciones, pero los dos eran genios. ¿Tú te imaginas? Estamos hablando del año 60 y tantos, 70 y tantos, tipos del puerto de Liverpool y que tocaban en un bar y que tú sigues escuchando sus canciones en este momento. Eso es solamente de genios, ¿no? De tipos que nacieron, unos dicen fuera de época, no, nacieron para todas las épocas. Y por eso es que yo siempre soy un admirador de ellos. Ahora, yo no es que me guste una música específica, yo soy de, a ver, por ejemplo, yo en la radio, en el carro, cuando vengo al trabajo, siempre escucho música. ¿Y qué escucho? Escucho música del recuerdo en inglés, de los años 70, de los 80, que es la que me encanta. Pero si te puedo escuchar a Caetano Veloso todo el tiempo, lo escucho a Caetano Veloso. ¿Te das cuenta? ¿La música clásica te gusta, Juan Carlos? Me gusta la música clásica porque inclusive, a ver, a mí se me dio una vez cuando dirigía Cristal, ir de acá, de mi casa, perdón, hasta el RIMAC, por todo evitamiento. Ahí tenía que cerrarme porque el tráfico era infernal y ponía música clásica. No conozco perfectamente, no va a ser un idiota que te va a decir, yo conozco la música clásica por ser chic, nada de eso, pero me gusta la música clásica. Porque, por ejemplo, en ese trayecto de mi casa al club, me relajaba totalmente. No es que conozco de quién es esta canción, si es de Schubert o de Mozart o de Beethoven, no lo sé. Pero hasta que le escucho que me lo dice el locutor. Pero, ¿qué es lo que hacía? Llegaba tranquilo, súper relajado al entrenamiento. Paradójicamente, ya para ir a mi casa de regreso ya no. Y escuchaba otro tipo de música o las noticias. Eso es algo que mira lo que nos ha pasado, a mí me ha pasado, no sé si este último año he empezado a escuchar mucho los programas políticos y ver televisión, programas políticos, y eso ya me está llegando, no sé por qué, porque yo digo, ¿por qué si antes escuchaba música, por qué ahora estoy escuchando tanto programa político? Yo creo que es la preocupación por el país, yo creo que es la preocupación por el país. Entonces, quiero estar enterado de todo. Escucho a todos, escucho a todos. Y me he dado cuenta que estamos viviendo un momento difícil, demasiado polarizado, terrible, y si no paramos, esto no va a terminar bien. Hay que tener esperanza, Juan Carlos. Hay que tener esperanza, sí. Películas que te hayan marcado, Juan Carlos. Las dos primeras del Padrino. Wow. Para mí son, eso sí es obra de arte, pues, ¿no? Obra de arte en la realización del libro, primero cómo vino, la gente que escribió y las actuaciones. Para mí una buena película es donde veo buenas actuaciones. A mí me impactaron esas dos, El Padrino 1, El Padrino 2. El Padrino 3 también me gustó, pero no me impactó tanto. Pero la 1 y la 2... quedé grabado con Doctor Zhivago. Omar Sharif actuó ahí. Así es, Omar Sharif. Quedé impactado. Quedé impactado, eso es con el graduado, con Dustin Hoffman. La música de Simon y Garfunkel, claro. Así es, quedé impactado y te voy a contar una anécdota ahorita sobre esa película porque yo había llegado recién de Mollendo y estaba previo a ingresar a la universidad a medicina. Mi padre me había inscrito en una academia, la Academia Cayetano Heredia, me acuerdo. Y un día hacía tanto calor que me estaba durmiendo en la clase y decía yo, ¿para qué voy a estar acá si voy a ingresar? Era tan parudo en ese momento con mis estudios que al final ingresé a la vida real, a la medicina. Una pregunta, Juan Carlos, ¿qué especialidad? O sea, tú querías ser médico, pero ¿de qué especialidad?
No había todavía definido la Ok. especialidad, no había definido. Yo quería ser médico, estaba yo posiblemente hubiera optado por la cardiología, hubiera optado por la cardiología. Y, y salgo, porque estaba con una modorra por la tarde, salgo caminando por Washington y llego a la avenida Tacna Colmena para tomar el carro, el colectivo para ir a mi casa. Yo vivía en Magdalena, yo ni conocía Lima realmente, y veo el graduado. Y entré y me encantó. Me quedé, Oh, ahí también empecé yo estaba empezando con el crecimiento te del sentiste cerebro de los identificado. jóvenes, así es, Claro. y veo toda esa sensualidad de la dama mayor que Mrs. seduce Robinson. al joven, te das cuenta. A mí me impactó esa película. Y la otra que me impactó, hay muchas, pero esas son las 5 que me... Alguien voló sobre el nido del cucú, ¿no? O sea, Atrapado sin salida. Claro. Milos Atrapado sin salida, con Forman. Jack Nicholson. Con Jack Claro. Nicholson. Y después, una vez conversando con un psiquiatra, me explicó lo que significaba esa película políticamente, ¿no? Donde la enfermera era el Estado opresor, Sí, claro. los Mira. pacientes eran el, la gente que se había adormecido y que hacía lo que tenían que hacer, lo que les decían ellos lo hacían, y viene Jack Nicholson, viene a decirles rebélense, no podemos seguir así. Y la única manera de rebelarse de él fue cuando el indio Al lo final. mata y le dice, ahora eres libre. Pero el único que escapa es justamente el indio, el indígena norteamericano que se va a Canadá, como diciendo, por lo menos ya uno aprendió la lección. Esa película se me quedó grabada por ese final. Sí, no, no, emocionante, emocionante la película. Además, el indio al final sí podía hablar, sino que, o sea, había Pero sido adrede que si él tú había guardado el yo no sé, silencio, ¿no? no sé si leíste el libro, en el libro No, el principal es el indio, el él principal es cuenta el la indio, historia, claro, él cuenta la historia, el indio podía hablar, y quien lo libera al indio es él, claro. pero el indio para liberarlo a él luego de que le hicieron todo esto de la operación al cerebro, lo termina matando y le dice vas a ser libre también, ¿no? El libro es muy bueno también, muy, muy bueno. Sí, ese libro era precioso. ¿Alguna otra cosa que te gusta bailar, Juan Carlos, por ejemplo? Me gusta bailar, pero en la casa nomás, para mi esposa y para mis hijos y para mis nietos. Es más, bailando con uno de mis nietos me rompí el tendón hace un año, año y medio. ¿Cuántos nietos tiene Juan Carlos? Porque Tengo siete nietos, 5 siete mujeres nietos. y 2 hombres. Los 2 hombres son los menores. Tengo Claro, porque desde María José, que tiene 24 años, hasta 23, 24 años, hasta Tadeo, que tiene 5 años, va a cumplir 6 años. pero tienes dos hijos, o tres. 3 hijos, 3 hijos. Tres. Tengo a Gisela, Ya. a Fernando, Juan Fernando, y a Vanessa. Ah, ya, Los 3 me ya. han dado nietos. Fernando trabajó contigo. Trabajó conmigo, Fernando trabajó conmigo En Liga. en San Martín, en Liga de Quito, en Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica, en Que Cristal. fuiste campeón, además, allá en Costa Rica fuiste campeón. No, en Quito fui campeón. Ah, En en Costa Quito Rica fuiste no campeón. duré mucho. En Costa Rica tuve problemas con algunos directivos y cuando yo ya veo que la cosa no va bien, prefiero, hasta acá hemos llegado, no, no me gusta pelear, no me gusta pelear. Juan Carlos, ¿cómo hacemos para que el fútbol femenino se revitalice, ¿no? Porque uno tiene la sensación de que otros países sí han logrado avanzar en el continente respecto a eso y nosotros no tanto. ¿Cómo hacemos? Bueno, a ver, ¿por qué han avanzado en otros lados? Porque están producen. El fútbol femenino produce de tal manera que ya al haber esos ingresos a través de la televisión y de los sponsors, entonces
ya eso solo camina, solo comienza a marchar. Acá estamos, a ver, seamos absolutamente honestos. Nosotros todavía, nuestra profesionalización a nivel de fútbol todavía es exigua. Son muy Cierto, pocos clubes profesionales que puedes decir que se manejan, y perdona que redunde, profesionalmente. cierto. Pues, si a nivel de varones, a nivel de fútbol de hombres, digamos, del fútbol masculino, perdón, Claro. de fútbol masculino, todavía no llegamos a esa producción que quisiéramos, salvo la selección. La selección produce y muy bien, entonces va a costar con el tema del fútbol femenino. Por ejemplo, en Chile hay mucho más difusión. ¿Por qué? Porque a través del canal del fútbol chileno se empezó a transmitir partidos del fútbol femenino. ¿Y qué es lo que generó eso? Que entre publicidad específica para el consumo femenino. Se empezó a haber más ingresos y la gente entonces empezó a ver más fútbol femenino. Este Lo año que ha pasado, se ha hecho acá en el Perú, ¿no? Es un así, primer paso. entonces, es lo que, la única manera en que nosotros tengamos, ojo que FIFA y Conmebol, en este caso específico donde pertenecemos, intenta revitalizar eso. Pero nosotros acá tenemos que ser conscientes que ese es un cambio que tenemos que hacer y entender que si no producimos a través del mismo fútbol femenino, va a ser muy difícil que lleguemos a los niveles que tienen en otros países. Juan Carlos, ¿cómo crees tú que el arte y el fútbol y el deporte ayudan a que se desarrolle una sociedad mejor? A ver, el fútbol a mí me ayudó mucho, particularmente, y a través de eso es como si a ti te ayuda, tiene que ayudar a otras personas también. Claro. Y a través de eso, de ayudar a otras personas, hace que esto se vaya globalizando. Y es un círculo virtuoso que tenemos que hacer. El fútbol a mí me enseñó a ser solidario, me enseñó a ser un compañero eficiente, me enseñó a tener buenos amigos, me enseñó también que había gente que no era de lo mejor, pero me enseñó a decir, a esto lo separo, A reinventarte, porque tú te a has reinventado. reinventarte constantemente. El fútbol te enseña a reinventarte constantemente. Y tú en la vida tienes que reinventarte constantemente. Tú no puedes ser el mismo desde que saliste a los 16, 15, 14 años, ahora que tienes la edad que tienes. ¿Te das cuenta? El, a ver, hace poco he estado colaborando con un ensayo que se está haciendo sobre cómo hacer un Perú mejor y a mí me tocó hablar justamente de la parte deportiva. Nosotros, te lo voy a poner así, te lo voy a poner así. Hemos escuchado los dos últimos mensajes de los primeros ministros. Primero Bellido y luego la primera ministra Mirta Vázquez. ¿Has escuchado una sola línea dedicada al deporte? No. Ya. Ahí está eso. La política deportiva en el Perú no existe. Y me he encontrado haciendo este trabajo con datos que es increíble. Inclusive han rebajado, si no me equivoco, en 55 millones de soles el presupuesto para el deporte en el IPD. En el Wow. fútbol no lo sentimos mucho porque el fútbol Empresa produce privada. por sí mismo. Claro. Por sí mismo. El fútbol no necesita el IPD. ¿Te das cuenta? Sí, Pero claro. en todo lo demás se necesita urgentemente una política deportiva. Y lo que tienen que entender esta gente es que el deporte te va a dar mejores ciudadanos, te va a dar mejores personas. Y eso es algo que desgraciadamente nuestros políticos lo están dejando de lado. No se dan cuenta cómo se tiene que invertir en el deporte. Los grandes países en el mundo de primer nivel, fíjate las ingentes cantidades de dinero que invierten Claro. en el deporte. No hay vuelta que darle, no hay vuelta que darle. A mí, yo estudié en un colegio estatal, yo estudié en un colegio fiscal, la Gran Unidad Escolar de Valdivia, de la cual me siento orgulloso. En Mollendo era el único colegio que existía, y yo salí con una formación
no te voy a hablar, la formación de mis padres para mí fue lo primero, pero la formación escolar para mí fue notable, con profesores que iban al aula con saco y corbata a dictarnos clases, donde la educación física era primordial. La educación física era primordial. Yo jugaba en la selección de fútbol, en la selección de básquet, jugaba ping-pong en la selección de ping-pong del colegio, en atletismo, en atletismo, en la selección de básquet, en la selección de vóley. Todo eso lo practicábamos en el colegio y practicábamos y jugábamos con otros colegios del departamento de Arequipa. Entonces, ¿por qué hemos llegado a esto? Es simplemente una dejadez total de parte de nuestros gobernantes y hasta que no tengamos esa mentalidad de que el deporte es gasto, pues desgraciadamente piensa que el deporte es gasto. No, Es el inversión. deporte es inversión. Claro. Cuando lleguen a entender eso, vamos a tener un país mejor. Juan Carlos, esta entrevista nosotros la acompañamos siempre con una canción o con un par de canciones. ¿Cuáles te gustarían que fueran? Normalmente las pone Miguel, pero estoy seguro que va a atender tu pedido. ¿Qué canciones te gustaría que acompañen? Yo quiero, a ver, José Antonio, de Chabuca Granda, pero cantado por Caetano Veloso. Por Caetano Veloso. Caetano Veloso. Fin estampa, claro. Si la consiguen. Sí, claro que sí. Perfecto. Claro. Lindísima la voz de Caetano Veloso. Hay una película de Almodóvar. Es una cosa que... ¿Tú escuchaste cuando cantó Cucurrucucú Paloma por supuesto. en esta película de Almodóvar que se llama Hable con ella, que es una belleza de película? Yo tengo todos los discos, yo lo sigo llamando disco, ¿no? De Caetano Veloso. A mí es una maravilla. Y pues pongan José Antonio o José Antonio o la canción del mexicano, hombre, María Bonita. María Bonita. Claro. María Bonita con Caetano. ¿Y una de los Beatles? Una de los Beatles, Let It Be. Ya. Let It Be. Let It Be. Juan Carlos, la verdad que hemos disfrutado muchísimo y hemos conocido. Bueno, yo también. De tu personalidad la hemos pasado genial. Bueno, muchas gracias. Yo también lo he pasado muy bien y ojalá que nos volvamos a reencontrar en cualquier momento. Arriba Perú, Juan Carlos. El mundial, mucho mejor todavía. Mucho mejor, claro que sí. Abrazo grande, Juan Carlos, la hemos pasado genial. Un abrazo también.